Hola, maestra. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿sí? Bueno, vamos a retomar la exposición. La vez pasada me ocupé de la teoría mimética del arte a partir de la poética de Aristóteles, ¿sí? Y ahora voy a continuar con el mismo tema, pero tomando otros ejes de análisis, ¿sí? Bueno. Ya retomando, haciendo una síntesis de lo que expuse de manera introductoria, ¿sí? Sobre la mímesis poética, pues les mostré a la luz de distintos pasajes de la retórica, perdón, de la poética, que Aristóteles no considera que la mímesis sea una simple reproducción o imitación de la naturaleza o de la realidad o de la vida, ¿sí? Sino que la mímesis es una composición, ¿sí? Y además es creadora. Les mostré cómo Aristóteles elogia a Homero por su manera de componer la poesía y porque personifica y dramatiza, pone a hablar y actuar a los personajes o caracteres, ¿sí? Luego les hice ver que la noción aristotélica de que el mito es el alma, o sea, el principio vital de la composición trágica, no significa o no se reduce a que el poeta retome los antiguos mitos o tradiciones heroicas, ¿sí? Y los reproduzca, no, sino que también va acompañado de una invitación a la invención y la creación, ¿sí? Finalmente les hice ver que la noción de error poético, cazauteo o propiamente error poético, no es equiparable al error en cualquier otra técnica, ¿sí? Ya sea médico, geográfico, o de cualquier otra índole, sino que está en la incapacidad para que la obra, la composición, produzca el efecto emocional y el placer propio de cada género poético. Por ejemplo, en el caso de la tragedia, los sentimientos o las pasiones de compasión y temor. En el caso de la comedia, la risa, la mofa, la burla, ¿sí? Que es propia de ese género dramático. Ahora, ¿qué es un género dramático? Drama quiere decir composición orientada a ser presentada o representada en escena. Es decir,
es una obra poética que no está compuesta para ser recitada, como sería el caso, o cantada, como sería el caso de la epopeya, ¿sí? Sino para ser actuada en escena, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver la definición aristotélica. Bueno, vamos a ver que Aristóteles, ¿sí?, le concede un lugar muy importante a la metáfora y señala que el arte de componer metáforas no se aprende, sino que obedece a un talento y es una muestra de ese talento, ¿sí? Entonces, yo les mencioné varias metáforas que a mí me fascinan, como la luna, pupila de la noche, el sol, pupila del día, ¿sí? Pero hay muchísimas metáforas que ustedes pueden encontrar en las obras poéticas, tanto épicas, la Ilíada, la Odisea, como en la poesía lírica, ¿sí?, propia del siglo VII y VI antes de Cristo, como en la poesía dramática del siglo V, en las obras trágicas de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en las comedias de Aristófanes, ¿sí? Entonces, de manera que yo muestro a partir de pasajes de la poética que hay un tipo de error poético, cazautén, que no es equivalente a otro tipo de error en cualquier otro tipo de arte. Entonces, vemos que Aristóteles elogia el arte de mentir, ¿sí?, el arte de la ficción creadora, de la producción y la composición inventiva propia de la poética, ¿sí?, y que no somete ni pretende someter a la poesía a la política, al uso político, a los intereses políticos, ¿sí? Entonces, vemos que los criterios de evaluación poética que Aristóteles propone, ¿sí?, no son equivalentes a los criterios propios de la política, la ética o la filosofía práctica, ¿sí?, ni de la racionalidad práctica, ¿sí? Ahora, si él considera que hay un tipo de composición que es mejor, ¿sí? Y ahí vemos la dimensión normativa de su aproximación al arte poética, ¿sí? Cuando señala que es preferible la composición con jamartía, ¿sí? Es decir, la acción terrible, pero que constituye un error del personaje, o ya sea femenino o masculino, trágico, ¿sí?
Entonces, eso es muy interesante, ¿sí? Y lo vamos a examinar con más detalle, ¿sí? Más adelante, ¿sí? Ahora me voy a referir a la catarsis trágica, ¿sí? En la poética solo se menciona en 2 ocasiones la palabra catarsis, ¿sí? Una en el libro cuarto, cuando Aristóteles define la tragedia. Y les voy a leer el pasaje en la versión española de García Yebra. Es pues la tragedia mímesis de una acción esforzada, actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante compasión, eleu, y temor, fobu, lleva a cabo la purgación, catharsis, de tales afecciones, pathematon. ¿Sí? Esa es la primera mención, pero es sumamente breve, y entonces la traducción del término catarsis resulta muy problemática, ¿sí? Ustedes pueden encontrar muchos estudios sobre lo trágico, sobre lo que es la tragedia, los distintos tipos de tragedias o composiciones trágicas y la catarsis, ¿sí? Yo acepto la traducción de catarsis como purgación, ¿sí? Y ahí no solo me atengo a la opinión, a las opiniones de filólogos como el propio García Yebra, ¿sí? Sino de grandes estudiosos de la obra de Aristóteles, ¿sí? Y que nos aportan comentarios y observaciones sumamente importantes y que nos permiten orientarnos respecto a este difícil o enigmático término, catarsis, en el ámbito de la poesía. ¿Sí? Entonces, entre mis autores favoritos están Butcher, Else, Lucas, Düring, y si bien no comparto la lectura de Nussbaum, Martha Nussbaum, considero que su mejor obra es La fragilidad del bien, ¿sí? Y que nos aporta reflexiones muy valiosas, ¿sí? Que vale la pena tomar en cuenta, ¿sí? Pero yo defiendo una visión distinta. Y también me parecen excelente la traducción de Halliwell de la poética, ¿sí? Entonces, es decir, no he llegado no me he limitado a retomar la versión española de García Yebra, porque además García Yebra empieza su edición trilingüe de la poética, que está en griego, en latín
y en español, ¿sí? Comienza discutiendo la traducción de Juan David García Vaca, la primera versión que yo leí de la poética en español fue la de García Vaca, que está publicada en la colección Grecorum Romanorum Mexicana, ¿sí? Por la UNAM, ¿sí? Por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Entonces, eso, yo le tengo un aprecio especial a Juan David García Vaca y un respeto, pero si ustedes leen las críticas que formula como filólogo García Yebra a la versión española de la poética de Juan David García Vaca, pues van a ver que es muy acertado lo que señala, ¿sí? Que acude a un lenguaje fenomenológico y no es completamente fiel al texto, ¿sí? Sino que le imprime un sentido que en ocasiones no está fundamentado ni justificado en el texto original, ¿sí? Entonces, él da los ejemplos, ustedes pueden leer su prefacio y ahí encontrarán las críticas puntuales que dirige, ¿sí? Y lo mismo pasa con la traducción de García Vaca del poema de Parménides, ¿sí? Que, bueno, en la versión del breviario de Fondo de Cultura Económica, ustedes pueden conocer su versión, no solo de Parménides, sino de Heráclito, y Empédocles, ¿sí? Y hay una sección que a mí me parece muy valiosa de ese volumen, más allá de lo criticable de su versión española. Él al final publica las sentencias o las máximas de los 7 sabios, ¿sí? Entonces es un texto que nos acerca a esa tradición de sabiduría práctica, ¿sí? Helénica. Ahora, entonces, además, la traducción de García Yebra, su edición, va acompañada de notas muy valiosas desde el punto de vista filológico, que se basan en un conocimiento muy profundo, riguroso del griego antiguo, ¿sí? Y de las distintas ediciones que existen de la poética, ¿sí? Y también agrega un estudio sobre la catarsis, ¿sí? Que vale mucho la pena, ¿sí? Porque él recorre varias de las principales interpretaciones de la catarsis. Pero él, como filólogo y como conocedor de la obra de Aristóteles, propone como traducción del término catarsis, purgación. Y en efecto,
En el libro octavo de la Política de Aristóteles, vamos a encontrar una descripción y clasificación de los distintos tipos de música. Y entre esos tipos de música, Aristóteles menciona la práctica, que acompañaba la realización de las tareas, las actividades. Entonces, por ejemplo, la navegación iba acompañada por música práctica que marcaba el ritmo en el que los remeros tenían que mover los remos para el desplazamiento de la nave en el curso de la navegación, ¿sí? Y había otras actividades también que se realizaban acompañadas de música, ¿sí? Pero además de la música práctica, la música ética, que formaba el carácter, ¿sí? Y la música con usos medicinales o médicos, ¿sí? Y que provocaba la purgación, ¿sí? Una especie de purificación, ¿sí? Terapéutica, ¿sí? Pero además la música sacra, ¿sí? Que se tocaba y se cantaba en rituales religiosos, ¿sí? Entonces es muy interesante esa clasificación de Aristóteles. Algunos consideran que esa clasificación distingue y separa los distintos tipos de música, ¿sí? Pero yo pienso que la distinción entre esos tipos de música no excluye que algunos de ellos se hayan combinado, ¿sí? Y por eso me parece relevante acudir a los tratados biológicos de Aristóteles, en donde Aristóteles se refiere a la catarsis como purgación de los residuos, ¿sí? Entonces, hay residuos líquidos como la orina, el sudor, la leche, el semen, ¿sí? La sangre menstrual, ¿sí? Hay residuos sólidos como las heces o los excrementos, ¿sí? Hay residuos útiles, por ejemplo, la leche, útil para la nutrición, o el semen, que es fertilizador, ¿sí? Pero hay residuos inútiles y residuos tóxicos, ¿sí? Y la mezcla de algunos residuos, como por ejemplo el excremento con sangre, pues es síntoma de una patología, ¿sí? Y recordemos que Aristóteles se formó en el seno de familias de médicos, como una asclepíade, ¿sí? De manera que sus conocimientos de medicina fueron muy importantes. Y entonces, ¿qué señala ahí Aristóteles? ¿Cuáles son los residuos más puros? El más puro es el semen, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que purifica a los residuos? El calentamiento, ¿sí? De manera que él está hablando en términos
físico-médicos, ¿sí? De los residuos, ¿sí? Como algo ligado con los nutrimentos y la asimilación y el procesamiento y el desecho de residuos. ¿Sí queda claro? Entonces, eso es muy interesante porque, como apunto en el capítulo dedicado a la catarsis trágica, en el caso del llanto, la compasión suele ir acompañada de llanto. ¿Sí? Entonces ahí vemos que las lágrimas también son un residuo líquido, ¿sí? Que acompaña a una pate, una emoción, que es la compasión, ¿sí? Y que Aristóteles define como una emoción que experimentamos debido a que alguien cercano padece una injusticia inmerecida, ¿sí? O un daño inmerecido, ¿sí? Entonces, muchos de los intérpretes consideran que los griegos no conocieron la compasión por el culpable, pero esto es algo falso, porque en Prometeo encadenado de Esquilo, que sabemos que esa obra fue parte de una trilogía que terminaba con Prometeo liberado, ¿sí? Pero desafortunadamente se perdieron las dos otras composiciones de esa trilogía, pero en Prometeo encadenado nosotros nos encontramos ante la tortura, o sea, cómo es conducido por la fuerza vía y el silencio, ¿sí? Prometeo por haber robado el fuego y por órdenes de Zeus, ¿sí? El tirano, ¿sí? Y cómo es conducido hasta el lugar más remoto, hasta la roca más remota, y ahí es encadenado para estar en soledad. Y entonces ahí hay una representación dramática, trágica, de la tortura, que es algo cíclico, algo que se repite y repite y repite y repite, pero es presentado de manera mimética. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo que ustedes lean Prometeo encadenado en la versión de Carlos García Gual. Por cierto, Carlos García Gual acaba de recibir el Premio Reyes de Literatura, muy merecidamente, ¿sí? Entonces, la mejor versión española de Prometeo encadenado es la suya y está en una obra que él editó, en la que no solo está la tragedia de Esquilo, sino también los Prometeos de Nietzsche y de Goethe, ¿sí? Entonces les recomiendo mucho esa edición, porque entre paréntesis, Marx portaba un dije de Prometeo, ¿sí? Y, pero vuelvo a la cuestión de la catarsis, ¿sí? Y de la versión de la catarsis como purgación
de tales afecciones, pathematon, o sea, y específicamente la referencia a la compasión y el temor. Ya hice referencia a que en los tratados biológicos la catarsis es purificadora de los desechos, ya sea líquidos, sólidos, ¿sí? Mixtos, ¿sí? Útiles o inútiles, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la segunda mención en la poética al término catarsis está en referencia a la composición, a cómo se debe componer la obra. Y les voy a citar el pasaje 1455b a partir de la línea 15. ¿Sí? Dice Aristóteles, he aquí cómo puede considerarse lo general, por ejemplo, de Ifigenia. A continuación, puestos ya los nombres a los personajes, introducir los episodios, pero que estos sean apropiados, como en Orestes, la locura por la cual fue detenido y la salvación mediante la purificación, la catarsis, ¿sí? Y se está refiriendo a Ifigenia en Tauris, una obra de Eurípides, que les recomiendo mucho leer, porque además nos muestra cómo Eurípides retoma el mito del sacrificio de Ifigenia y lo transforma a tal punto que Ifigenia no fue realmente sacrificada por su padre Agamenón, sino que la diosa Artemisa pone una niebla, ¿sí?, que impide a los presentes percibir que ella es salvada por Artemisa y sustituida por una sierva, ¿sí? Y es conducida por Artemisa hasta Tauris, donde va a ejercer como sacerdotisa en honor a Artemisa los rituales purificatorios, que eran sacrificios humanos, ¿sí? Entre paréntesis, la poesía, pues, nos presenta la realidad de otra manera, ¿sí? Transforma la realidad. Y esa es una de las virtudes del arte poética, ¿sí? Entonces, aquí en este pasaje que es relativo a la composición dramática, ¿sí?, de cómo el poeta debe elegir a los caracteres, ponerle su nombre y luego componer los episodios, ¿sí? Y entonces pone el ejemplo de Ifigenia en Tauris, que es una tragedia que elogia Aristóteles. Entonces ahí también vemos que aunque él prefiere el estilo de composición trágica de Sófocles, no deja de ver y de admirar el genio euripidiano
para componer lo patético, trágico, ¿sí? Porque imagínense, o sea, según la versión original, Ifigenia fue sacrificada por su propio padre, ¿sí? Para que los vientos condujeran a las naves a su destino, ¿sí? Entonces, si ustedes leen La Orestiada de Esquilo, que es la única trilogía conservada, van a leer el primer drama, que es Agamenón, y ahí en uno de los cantos corales se describe el momento del sacrificio de Ifigenia, cómo es amordazada por su propio padre para que ella no pronuncie las palabras, porque también los antiguos griegos pensaban que la palabra tenía un poder, tenía poderes, ¿sí? Pero además, Ifigenia es la hija predilecta de Agamenón, ¿sí? Y este es un momento muy conmovedor de la tragedia Agamenón, ¿sí? Entonces, en Ifigenia en Tauris, Eurípides presenta, transforma el mito tradicional, ¿sí? Y no se apega a la versión original de que Ifigenia fue sacrificada por su propio padre, degollada, ¿sí? No. Ifigenia es rescatada por la diosa Artemisa y conducida hasta Tauris, y ahí va a desempeñarse como sacerdotisa y encargada de los rituales de purificación, entendida como salvación, ¿sí? Entonces es una obra magnífica, porque sí nos conmueve, sí nos produce compasión y temor, sí hay una tensión que se mantiene, ¿sí? Y un extraordinario patetismo, ¿sí? Ifigenia salva a Orestes, su hermano, cuando descubre que ese extranjero detenido junto con su amigo es Orestes, su hermano, ¿sí? Entonces los ayuda a salvarse, suben a la embarcación y logran escapar vivos. Y entonces ahí vemos una tragedia que no termina en desastre, sino en salvación, ¿sí? Entonces es muy interesante para comparar la visión moderna de lo trágico, que entiende lo trágico siempre como algo destructivo, algo sumamente doloroso, algo fatal, ¿sí? Y vamos a ver que en la antigüedad muchas tragedias no terminaban en desastre, ¿sí? Por ejemplo, Prometeo terminaba liberado. Y en Ifigenia en Tauris, pues Orestes y pila de su amigo se salvan gracias a la intervención de Ifigenia. Entonces, imagínense lo que es conmover al mismo público con dos versiones distintas del antiguo mito.
¿sí? Entonces es muy interesante ver el tratamiento del personaje Clitemnestra, la madre de Ifigenia, en la Orestiada de Esquilo y en otros dramas, Sofocleos, en los que se presenta el carácter de Clitemnestra en un sentido, digamos que más equilibrado, ¿sí? Ya no como una criminal terrible, abominable, cruel, vengativa, ¿sí? Sino que se le da su peso a las razones que indujeron a Clitemnestra a asesinar a su esposo Agamenón cuando vuelve de Troya. ¿Sí? Entonces, es muy interesante, ¿sí? Pero entonces, lo que yo defiendo en la parte en la que me ocupo de la catarsis trágica es que la interpretación médica de la catarsis como purgación es pertinente y es digna de ser considerada y defendida. ¿Sí? Y entonces critico y formulo un conjunto de objeciones a la interpretación intelectualista de la catarsis como un proceso de purificación intelectual. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden encontrar la sección en la cual me ocupo de las emociones trágicas, de compasión y temor, ¿sí? Pero defiendo en contra de Schadewald, un gran erudito que yo les recomiendo leer, desde luego, por ejemplo, Safo, Mundo y Cultura, la existencia en el amor, es un texto fascinante, ¿sí? Y del cual aprendemos mucho. Pero Schadewald opina que los griegos desconocieron la compasión por el culpable y yo me opongo justamente acudiendo al ejemplo de Prometeo, ¿sí? Prometeo fue culpable del robo, del fuego sagrado y de donárselo a los mortales, ¿sí? Y es conducido y es torturado. Entonces, y no obstante, Océano y las Oceánides se conduelen, se compadecen del sufrimiento de Prometeo. Entonces, la obra es fascinante porque la primera parte de la tragedia, pues es Prometeo encadenado, sujeto a los rayos del sol, y luego como el oleaje golpea la roca, ¿sí? Y las Oceánides también se conduelen del sufrimiento de Prometeo. Entonces, claro que los griegos conocieron la compasión por el culpable. Claro que sí. ¿Sí? Cuestiono la interpretación simétrica
de las emociones de compasión y temor, ¿sí? Defendida por Els y Halliwell, ¿sí? Y bueno, pues yo publiqué varios artículos en los que comparé las descripciones y el tratamiento de Aristóteles de las emociones de compasión y temor, por ejemplo, en la poética y en la retórica. Y encuentro diferencias que me parecen significativas, ¿sí? Entonces, y por otra parte, cuestiono la conjetura de que Aristóteles prefiere el carácter metaxío intermedio, ¿sí? Porque ese carácter, ese tipo de personaje intermedio, propicia la identificación del espectador promedio con el personaje y alienta las emociones trágicas. Entonces, el ejemplo aristotélico de personaje metaxí es Edipo, en Edipo Rey, de Sófocles. Y para nada Edipo es un carácter promedio. ¿Sí? Es un carácter esforzado, es un carácter que se esfuerza por evitar incurrir en las faltas que el oráculo de Delfos le vaticinó, ¿sí? De parricidio e incesto, ¿sí? Y creyendo ser hijo de los reyes de Corinto, pues se aleja de Corinto y desafortunadamente se topa con Layo, le da muerte, pero no se siente para nada preocupado de haber dado muerte a ese desconocido y a sus guardias, excepto a uno que logra escapar, él solo, o sea, él actúa de manera valerosa, porque Aristóteles dice, la ira va acompañada del deseo de venganza y la ira es fuente de andreía, de valentía, ¿sí? Y entonces, pues, cuando lo pretenden echar del camino de una manera violenta, él reacciona y se defiende y da muerte a los agresores, ¿sí? Y él no se siente para nada inquieto por haber dado muerte a esos desconocidos. ¿Y cuándo es cuando en el drama Edipo Rey se preocupa? Cuando el testimonio de el testigo, ¿sí? Indica que ese desconocido era el rey Layo, ¿sí? Entonces, es muy interesante que ustedes lean, o sea, para realmente entender la poética de Aristóteles, hay que conocer la poesía griega, ¿sí? Hay que conocer las obras a las cuales se refiere. La mayoría de las obras se perdieron, pero afortunadamente disponemos de algunos ejemplos poéticos que nos pueden ayudar a entender mejor los conceptos que Aristóteles introduce para
describir y para hacer sus evaluaciones y juicios respecto al valor poético de las obras a las cuales se refiere. ¿Sí? Entonces, el personaje intermedio, Metaxí, Edipo, en Edipo Rey, no es para nada una persona ordinaria común. No. ¿Sí? Él resuelve el enigma de la Esfinge, salva la ciudad de Tebas y entonces ocupa el reino, se desposa con la viuda de Layo, el rey, ignorando que ella es su madre. ¿Sí? Porque él había crecido con los reyes de Corinto y se creía que esos reyes eran sus padres. ¿Sí? Entonces, es muy interesante la trama, ¿sí? de Edipo Rey. ¿Sí? Pero Edipo Rey ahí vemos la paradoja trágica, ¿sí? Él está empeñado en evitar los crímenes de parricidio e incesto y desafortunadamente, tratando de evitarlos, incurre en ellos. ¿Sí? Entonces es muy interesante esta situación. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el temor? Ya vimos que la emoción temor o la pasión temor se experimenta ante un peligro inminente y grave, destructivo. ¿Sí? Entonces, sí, la tragedia presenta pues esos males terribles y temibles como el parricidio y el incesto. ¿Sí? Entonces, la composición trágica va a propiciar la empatía de los espectadores con los caracteres y la acción trágicos, ¿sí? Y entonces, el cumplimiento de la finalidad de la tragedia, ¿sí? Demanda una dinamía, una fuerza poética capaz de afectar la sensibilidad y la inteligencia y la comprensión de los espectadores, ¿sí? Y entonces, por ello, ¿sí? Acudo a Gadamer, ¿sí? Quien dice que propicia una participación activa del espectador, ¿sí? Pues solo en virtud de esa simpatía o ese sentir con, ¿sí? El drama es capaz de suscitar en nosotros como espectadores esa respuesta y la tragedia puede convertirse así en un espejo a través del cual nosotros nos miremos a nosotros mismos
y aprendamos a mirar a los otros. ¿Sí? Puede ser una fuente de comprensión y de autocomprensión. ¿Sí? Sí, entonces, esa es la parte relativa a la catarsis. ¿Sí? Otro aspecto muy importante es el de la relación entre poesía y filosofía. Porque en Poética 1451b8 y líneas siguientes, Aristóteles dice: el historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas en verso o en prosa. La diferencia está en que uno dice lo que ha sucedido y otro lo que podría suceder. Por eso también la poesía es más filosófica que la historia, pues la poesía dice más bien lo universal y la historia lo particular. ¿Sí? Entonces la historia dice lo que fue. ¿Sí? Entonces, este punto de la poética nos resulta muy interesante y enigmático. ¿Sí? Entonces, suele interpretarse como el aspecto cognitivo de la tragedia. ¿Sí? Entonces, para muchos, la poesía es más filosófica que la historia, ¿sí? Lo que significa es que nos aporta un conocimiento universal, ¿sí? Entonces, yo acudí a ejemplos históricos de violencia femenina en la obra de Heródoto, ¿sí? Recordemos que los 9 libros de la historia de Heródoto llevan cada uno el nombre de una de las musas, las hijas de Mnemosine y Zeus, inspiradora de las artes, ¿sí? Entonces, elegí pasajes en los cuales se describen la violencia femenina extrema y los castigos a los que fueron sujetadas las mujeres que incurrieron en esas formas de violencia, ¿sí? Y elegí la obra Hécuba de Eurípides, en donde se presenta un cuadro terrible de venganza femenina, ¿sí? Que guarda ciertas similitudes con uno de los casos seleccionados de la historia de la narración de Heródoto, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencias observé y señalé? 1. La tragedia presenta el hecho terrible de un modo que suscita empatía, ¿sí? Además de horror. Y propicia una comprensión e indulgencia hacia ese tipo de acción terrible y extrema por su violencia y crueldad. Entonces, la obra trágica, Hécuba, sitúa al personaje en una situación excesiva, pues después de haber sido la reina de Troya, ahora está en condición de esclava,
anciana y vive y se topa con el cadáver del único hijo que creía todavía vivo y que habían dejado al cuidado de un rey amigo y supuestamente aliado. ¿Sí? Entonces, cuando ella descubre la traición de ese supuesto amigo, acude ante los jefes aqueos para pedir que se haga justicia. Los jefes aqueos no aceptan intervenir y juzgar a ese traidor, ¿sí? Entonces Hécuba y las esclavas troyanas invitan al supuesto amigo y a los hijos del supuesto amigo y les producen la muerte. Primero enceguece al traidor y matan de manera muy cruel a los hijos, y entonces él escucha los gritos y las exclamaciones de dolor de sus hijos, pero no puede hacer nada por protegerlos, ¿sí? Y de esa manera cumple su venganza Hécuba, ¿sí? Entonces, es una obra tremenda, pero además tiene una composición lineal, a diferencia de Edipo Rey, en donde vemos que hay un cambio de dirección de la acción de mejor a peor, ¿sí? En el caso de Hécuba, vemos que la composición es lineal y ya se sabe qué va a pasar, y no obstante, el genio poético de Eurípides mantiene nuestra atención, ¿sí? Entonces, ahí vemos parte de su talento para el patetismo trágico, ¿sí? Entonces, esa es una acción terrible, de extremada crueldad, vengativa y acompañada de odio, ¿sí? Y que es producida de manera voluntaria, deliberada, calculada, ¿sí? Puesto que las súplicas de Hécuba de que fuera juzgado ese traidor fueron desoídas. Entonces ella se toma la justicia por su mano. Entonces es muy interesante el tratamiento de la violencia femenina en las tragedias, ¿sí? En alguna ocasión un estudiante hace años me dijo, oiga, profesora, entonces que las mujeres son más malignas y perversas. Le dije, no, es que son más vulnerables, suelen ser más vulnerables, y entonces cuando actúan de manera vengativa, se exceden y porque hay un estudio, no sé si ustedes conocen a Alicia Elena Lizaola, es una gran estudiosa de las cárceles en nuestro país, del sistema penitenciario,
del sistema judicial y de las condiciones en las que están los presos y las presas, ¿sí? Entonces, a principios de los años 90 yo le escuché una conferencia en el Colegio de México al respecto. Y ella comentaba que a diferencia de los asesinos varones, la mayoría de las homicidas mujeres estaban recluidas y casi nadie las visitaba, ¿sí? Las penas eran mucho más severas porque había habido premeditación y cálculo a la hora de cometer el homicidio, ¿sí? En tanto que en el caso de los varones había atenuantes porque estaban ofuscados por los celos, por la ira, entonces todo eso se consideraban atenuantes ante la ley, ¿sí? Entonces, por eso es interesante que ustedes se acerquen a estudios rigurosos, serios, como los de Alicia Elena Lizaola, ¿sí? Pero, por ejemplo, sí, cuando yo me ocupo de el caso de Lícides, ¿sí? Quien fue linchado por sus conciudadanos atenienses después de salir del consejo, en donde él, como miembro del consejo, expuso su opinión de que sería sensato, prudente, aceptar la propuesta persa, ¿sí? Al salir, ¿sí? Sus compañeros del consejo lo rodearon y lo lincharon, ¿sí? Entonces ahí vemos un caso de justicia vengativa y que no se ajusta al marco legal. O sea, porque lo correcto habría sido, bueno, tú eres sospechoso de traición, ¿sí? De haberte confabulado con los representantes persas, ¿sí? Los embajadores persas, ¿sí? Recordemos que el gran enemigo de los griegos fue el imperio persa, ¿sí? Entonces, en lugar de ser conducido, detenido, conducido y sujeto a un proceso legal, ¿sí? Fue objeto de linchamiento. Entonces, la noticia del linchamiento de Lícidas se extendió en la polis y entonces las mujeres atenienses acudieron a casa de Lícides y dieron muerte brutal a la mujer de Lícides y a sus hijos. Entonces es algo terrible, un estallido de violencia impulsivo y llevado por el supuesto de traición, ¿sí? Entonces ahí no prevaleció el principio que se reconoce de todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? No sé si ustedes vieron el documental
de presunto culpable, ¿sí? Que es excelente y que después fueron demandados los abogados que filmaron y presentaron ese testimonio sobre las fallas del sistema jurídico y policial, ¿sí? Entonces, realmente ahí desde mi punto de vista, el linchamiento de Lícides por sus compañeros de consejo actuaron tan brutalmente y censurablemente como las mujeres que acudieron a dar muerte a la mujer de Lícides y a sus hijos, ¿sí? Pero la violencia de las mujeres fue juzgada con mayor severidad por los conciudadanos, ¿sí? Entonces, la narración de Heródoto es muy breve, muy concisa, ¿sí? En el caso de la obra trágica, no. La obra trágica presenta los caracteres de manera muy vívida, ¿sí? Y la situación, el contexto, los elementos que intervienen en la acción, ¿sí? Entonces, creo que hay diferencias importantes. Por ejemplo, Hécuba había sido víctima directa del daño causado por su víctima, ¿sí? Polimestor. Mientras que en el relato homérico de las mujeres que dieron muerte a la mujer de Lícides y sus hijos, pues actúan de manera impersonal, ¿sí? O sea, solamente arrastradas por la ira y la sospecha de que Lícides había sido un traidor. Pero además veamos, ese proceder se extendió hacia la esposa y los hijos, ¿sí? Entonces, es de una brutalidad extrema, ¿sí? Entonces, yo acudo a esos ejemplos como herramientas heurísticas, es decir, interpretativas, ¿sí? Es diferente interpretar que probar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque trato de entender la afirmación de Aristóteles de que la poesía es más filosófica que la historia, ¿sí? Pero también acudo a un ejemplo histórico extraordinario, porque Aristóteles no descarta que la historia sea filosófica. Dice que la poesía es más filosófica que la historia, ¿sí? Y es la respuesta de Pausanias, el general descendiente de Leónidas. Recordemos que el ejército peloponesio fue derrotado en
la batalla, ¿sí? Y los generales en la batalla de las Termópilas, ¿sí? Y los generales persas clavaron las cabezas de Leónidas y los principales combatientes, los más heroicos, en estacas como trofeos. ¿Sí? Entonces, cuando Pausanias, sobrino de Leónidas, general, derrota a los bárbaros, ¿sí? Persas, se acercó a él uno de los griegos y le propone que hagan lo que hicieron los persas con Leónidas y los suyos, ¿sí? Y entonces Pausanias le dice, la acción que propones es más propia de bárbaros que de griegos. Entonces aquí vemos la primera censura a la barbarie. ¿Sí? Y creo que ahí vemos una enseñanza histórica, ¿sí? Y filosófica, ¿sí? Entonces, después continúo con la comparación entre historia y poesía, ¿sí? Y me refiero a la obra de Esquilo, Los persas, que es una obra que les recomiendo mucho leer, ¿sí? Y entonces ahí me ocupo del personaje Jerjes, que representa un carácter noble, poderoso, que luego es derrotado, vencido, y vuelve a Persia en una condición muy lamentable, ¿sí? Entonces, realmente, si leemos a Aristófanes, el comediógrafo, en Las ranas, él cuando compara los estilos poéticos de Esquilo, Sófocles y Eurípides, hace referencia a que el público, cuando fue presentada la obra Los persas, 10 años después de la victoria de Salamina, ¿sí? La victoria sobre los persas, ¿sí? El público estaba feliz. O sea, al término de la tragedia, no se conmovieron con el personaje Jerjes, ¿sí? Entonces, ya no era un personaje temible, porque ya había sido derrotado, y ahí vemos cómo también el material trágico no solo se enriqueció y tomó y retomó y transformó los antiguos mitos épicos, sino también de aspectos históricos, ¿sí? Entonces, ¿qué pretendía hacer pensar Esquilo a sus conciudadanos? Los pretendía hacer reflexionar que la prepotencia de Jerjes fue la causante de su derrota, ¿sí? La confianza en el número de
miembros del ejército y de los carros del ejército y todo el armamento y el número de naves, ¿sí? O sea, la fuerza de su ejército lo hizo creer que tenía garantizada la victoria. Y lo cierto es que perdió. ¿Sí? Porque además él se ubicó en la isla de enfrente, en lo alto, para contemplar la batalla naval como si fuera una obra de teatro. ¿Sí? Y lo que contempló pues fue el desastre. ¿Sí? El desastre, en parte debido a la tormenta, pero en parte también a una falla de estrategia militar. ¿Sí? Entonces, recordemos que cuando Atenas derrota, la flota ateniense derrota en Salamina a la flota persa, Atenas cobra una importancia militar muy grande y vemos que la política seguida hacia sus aliadas se va volviendo hegemónica y convierte a sus aliadas en vasallas que tienen que pagar tributo. Pericles traslada el tesoro de los griegos de Delos a Atenas, utiliza gran parte de ese tesoro para la reconstrucción de las murallas de la ciudad y además para la construcción de los grandes edificios de los cuales quedan todavía restos. ¿Sí? Entonces, se vuelve en un imperio, se transforma en un imperio. Y eso va a dar lugar a la confrontación entre Atenas y Esparta y después a que siga Tebas, ¿sí? Y finalmente Macedonia derrote y conquiste a las ciudades griegas y a Atenas en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué le quería hacer pensar Esquilo a sus conciudadanos? Que tuvieran prudencia, que fueran sensatos, que no se dejaran llevar por el éxito alcanzado, que no trataran a los demás helenos como vasallos, ¿sí? Que no los explotaran, ¿sí? Y entonces, la respuesta fue la euforia, o sea, la felicidad por haber derrotado al gran enemigo Jerjes, ¿sí? Hijo de Darío. Entonces, es verdaderamente interesante comparar al personaje trágico Jerjes con el personaje histórico Jerjes, ¿sí? Acudiendo a la historia de Heródoto y a la obra Los persas de Esquilo. Bueno, esa es una recomendación que yo les hago. Luego paso a otra cuestión muy interesante relacionada con lo filosófico de la poesía, ¿sí? Y que es el problema de la mátesis o enseñanza trágica o poética. ¿En qué consiste la enseñanza
poética, a la que se refiere Aristóteles de manera muy breve en su poética. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que Aristóteles señala que la poesía, ¿sí?, enseña y nos lleva a deducir Syllogismai, ¿sí? ¿Qué tipo de enseñanza y qué tipo de razonamiento suscita o despierta en nosotros la poesía? ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta muy interesante y, por tanto, yo me ocupo de algunas de las principales interpretaciones de la enseñanza y la deducción poéticas. ¿Sí? Pero parto de lo que dice de manera muy breve Aristóteles. La imitación o mímesis es algo natural en los seres humanos. Es una fuente de conocimiento muy placentera. Esa fuente de imitación dio origen a la poesía. Todos disfrutamos con las imágenes miméticas porque aprendemos y deducimos qué es cada cosa. Por ejemplo, este es aquel. Y experimentamos un placer distinto cuando no sabemos o no reconocemos lo imitado o lo presentado de manera mimética, sino por la manera en que es presentado, ¿sí? Entonces, como vemos, es muy escueto el comentario de Aristóteles sobre la enseñanza y la deducción que nos transmiten o nos inducen las obras miméticas, ¿sí? Y entonces ahí sí me parece interesante acudir a autores como Golden, ¿sí? Que atribuyen a los términos Manzanein o enseñanza y Syllogismai, razonamiento, como una especie de saber más elevado que el conocimiento elemental o básico, ¿sí? Pero creo que Aristóteles se refiere a un gusto natural, es decir, que compartimos los seres humanos, ¿sí? Y por tanto no necesariamente hace referencia a un saber más elevado, ¿sí? Y a un aprendizaje más elevado. Entonces, discuto
la mátesis trágica como enseñanza universal sobre la condición humana. ¿Sí? Esta interpretación es defendida por von Fritz y por Golden. ¿Sí? Y entonces yo cuestiono esto porque pienso que Aristóteles se refiere a tipos de caracteres y tipos de acciones. No se refiere a una naturaleza humana universal. ¿Sí? Entonces, sí hay un aspecto que compartimos todos en tanto humanos, que es nuestra vulnerabilidad y nuestra mortalidad. ¿Sí? Pero lo trágico no se reduce a estos dos aspectos universales. ¿Sí? O sea, si ustedes leen las tragedias, se van a topar con los grandes males, ¿sí? Por ejemplo, crímenes entre miembros del mismo oikos, como el parricidio, el matricidio, el filicidio, ¿sí? El incesto, ¿sí? Pero vamos a ver que hay muchos tipos de males, ¿sí? Trágicos, ¿sí? Y de daños trágicos, ¿sí? Desde los actos de violencia extrema, ¿sí? O sea, ¿qué mayor tipo de violencia extrema que el sacrificio de la propia hija? Degollar a la hija en el altar, ¿sí? ¿Sí? O la muerte que da Clitemnestra a Agamenón en el drama de Agamenón de la Orestiada de Esquilo, ¿sí? Que le echa una red y luego le asesta 3 cortes con un hacha de doble filo. ¿Sí? O sea, hay acciones sumamente brutales, extremas, ¿sí? Entonces, y sumamente dolorosas y terribles, ¿sí? Entonces, hay otra tesis que considero y discuto, la enseñanza trágica como aprendizaje por el dolor, ¿sí? Quienes se adhieren a esta visión parten de unos versos del Agamenón de Esquilo, que dicen: Zeus puso a los mortales en el camino del saber cuando estableció con fuerza de ley que se adquiera la sabiduría con sufrimiento. Patheimatos. ¿Sí? O sea, la idea de que el sufrimiento enseña. ¿Sí? Entonces, realmente los defensores de esta interpretación plantean una conexión entre dolor y aprendizaje. Dolor y la limitación humana conforman el núcleo de la tragedia, ¿sí? Entonces yo me refiero a dos vertientes
de que el dolor es fuente de sabiduría. Una fuente pesimista, la de Schopenhauer, y una optimista, la de Nietzsche. ¿Sí? Para Schopenhauer, el drama trágico revela una verdad muy profunda sobre la existencia humana. Que la vida no puede ofrecernos una verdadera satisfacción. La tragedia nos lleva a comprender, según Schopenhauer, la futilidad y la amargura de la existencia a través del arrebato trágico que conduce a la resignación y el abandono de la voluntad de vivir. ¿Sí? Entonces la tragedia es catártica en ese sentido y además enseña a través del dolor. ¿Sí? En contraste con esa visión pesimista de que la enseñanza trágica se adquiere mediante el dolor, pero en ese sentido absolutamente pesimista, está la visión nietzscheana. ¿Sí? Para quien el arte trágico es la única visión consoladora capaz de responder a la terrible verdad del dolor de la existencia humana. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en lugar de la cura ascética, que propone Schopenhauer, Nietzsche propone una cura entusiástica y musical. ¿Sí? Entonces es fascinante leer El nacimiento de la tragedia de Nietzsche, yo se los recomiendo mucho, ¿sí? Porque para Nietzsche todos los héroes trágicos se reducen en uno, que es Dionisios, ¿sí? Entonces, no es el sufrimiento de un individuo. ¿Sí? Entonces, Nietzsche le atribuye a la experiencia estética un sentido místico. ¿Sí? Y metafísico, porque considera que las tragedias nos revelan la unidad de todo lo existente. ¿Sí? Entonces, además de esa vertiente optimista, nietzscheana, yo acudo a la interpretación de Pedro Laín Entralgo, un autor, un gran filólogo, un gran conocedor de la medicina antigua. Les recomiendo su obra La curación por la palabra, ¿sí? Y ahí en La curación por la palabra, él va desde Homero hasta Aristóteles, ¿sí? Pero pese a que admiro muchísimo las interpretaciones y la erudición de Pedro Laín Entralgo, pues difiero, ¿sí? Porque él señala que la tragedia nos aporta un conocimiento a costa del dolor
según la fórmula de Esquilo. ¿Sí? Y dice, aunque sea a través del dolor y la muerte, limpia el alma de confusión y hace al hombre más dueño de sí. O sea, Aristóteles no hace referencia a ese tipo de purificación en su poética. ¿Sí? Ahora, el dolor no siempre nos purifica en ese sentido. No siempre nos disuade. ¿Sí? O sea, no podemos entender las tragedias como ejemplos en pro o en contra de cierto tipo de acciones, cierto tipo de excesos. ¿Sí? El dolor es capaz de enseñar, menciono yo en la página 89 de mi libro, pero también de derrotar al espíritu. Puede sensibilizarnos hacia el sufrimiento ajeno, pero a menudo nos vuelve insensibles y crueles. Suele ser degradante y rara vez resulta disuasivo. ¿Sí? Y entonces cito algunos comentarios de grandes estudiosos, ¿sí? Por ejemplo, Reinhardt, para quien el sufrimiento trágico enseña a reconocer el absoluto dolor humano. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Ante la diversidad de lo trágico, ante la diversidad de las tragedias, ante la diversidad de las acciones trágicas. ¿Sí? O Festougier, ¿sí? De que la tragedia nos muestra la condición del insecto humano. ¿Sí? En oposición a la soberanía divina. O Goethe, para quien el sufrimiento trágico está ligado a la conciencia de la dignidad humana. ¿Sí? Y ahí yo me remito al Prometeo de Goethe. ¿Sí? ¿Cómo ve Goethe el sufrimiento de Prometeo? Les voy a citar estos versos en la versión española de García Gual, ¿sí? ¿Acaso imaginaste que iba yo a aborrecer mi vida y a retirarme al yermo porque no todos mis floridos ensueños dieran fruto? Aquí estoy dando forma a una raza según mi imagen, a unos hombres que iguales a mí sufran y se alegren, conozcan los placeres y el llanto y sobre todo a ti no se sometan como yo. O sea, ¿cuál fue la gran enseñanza de Prometeo a los seres humanos? ¿Sí? La libertad. El gran don. ¿Sí? De hecho, en nuestra unidad, Iztapalapa,
de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el edificio E, hay un mural de Belkin que presenta a Prometeo portando el fuego y que es el símbolo de la razón, la técnica, la ciencia, la verdad, ¿sí? Y el progreso, ¿sí? Entonces, yo me quedo con el Prometeo de Goethe, ¿sí? Entonces, después me refiero a la interpretación de Martha Nussbaum, que es muy interesante, de que el aprendizaje trágico es una especie de comprensión práctica, ¿sí? Entonces, permítame un minuto. Ya estamos por terminar, ¿sí? Y pienso que lo más sensato es dejar para la siguiente sesión lo que nos resta de el tratamiento de la tragedia en la poética de Aristóteles y pues yo al final de este libro, ¿sí? Que apareció publicado en el año 2004, ¿sí? Señaló lo siguiente. Les voy a leer el último párrafo, ¿sí? En la página 131. Aristóteles analiza la tragedia como una obra de arte, no como una experiencia o un hecho de la vida, sino que ello entrañe, sin que ello entrañe un desconocimiento de la presencia de lo trágico en la vida humana o una negación de lo filosófico y lo universal en la poesía, sino tan solo un reconocimiento de que la mímesis confiere a lo trágico una naturaleza poética y dramática irreductible a la experiencia. A la experiencia cruda de hechos destructivos y violentos semejantes. Una de las paradojas más sorprendentes y fascinantes de su teoría de la tragedia es que a pesar de no ser puramente descriptiva y de ser bastante enigmática, continúa siendo una fuente de comprensión de lo trágico y un importante medio para aproximarnos a la tragedia, ¿sí? Entonces yo los invito a que ustedes lean las pocas tragedias que se conservaron y que están a nuestro alcance, ¿sí? Su primer contacto quizá no sea todo lo patético y lo profundo que es deseable, ¿sí? Pero si ustedes releen las obras, se van a volver sensibles a la poesía trágica y van a verse conmovidos, ¿sí? Por su belleza y su reflexividad, ¿sí? Entonces, la próxima ocasión le dedicaré un espacio a la interpretación de la enseñanza trágica como una especie de comprensión práctica, ¿sí? Y finalmente entraremos ya en la sección
segunda de nuestro programa tocante al pensamiento helenístico. ¿Sí? Entonces, les recuerdo, la bibliografía está señalada, hay lecturas básicas. Cualquier duda, inquietud, ustedes pueden comunicarse conmigo a través de el correo o en la sesión si han tenido algún problema para acceder a los textos, ¿sí? Y sí, Víctor. Bueno, solo es que tengo como dos dudas, no sé Sí, si técnicas o conceptuales en realidad. sí. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, Ujú. podríamos decir entonces que la mímesis, más que una copia, es una representación o reflexión que trata de dar una lección con miras a la búsqueda del bien común. No, para nada. Para nada. Para nada. Sí. Una regla de oro es no atribuir sentidos a los textos cuando no hay elementos ni bases para interpretar en ese sentido lo que se dice o aparece en el texto. ¿Sí? No, 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 no. ¿De dónde sacaste el bien común? Pues de la parte, Estamos viendo que la teoría de la tragedia de Aristóteles está hablando de la mímesis como composición, creación, invención, y hablamos de que el error poético es un error catautén, ¿sí? Pero hablamos de que ese error no está sujeto a lo político, a lo recto político, como el bien común, ¿sí? Porque entonces estarías condenando a la creación poética a subordinarse a una noción del bien común. Porque ¿qué es el bien común? ¿Sí? es que Ojo, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Yo les voy a insistir, con que aprendan eso, yo creo que me doy por satisfecha, ¿sí? por eso lo pregunto, es que más, Gracias por preguntarme. por eso lo pregunto. Me exalto porque justo lo que he expuesto va contra lo que tú señalaste. Es que quizá donde está mal sería como del bien común, ¿no? Pero entonces es correcto No, decir, no, no, pero no es la reflexividad. O sea, hay la dimensión universal, ¿sí? Cthulhu, ¿sí? Puede ser posible, puede ser idealizada o mejor, ¿sí? Pero la medida de lo común, del ordinario, no es la medida del arte. ¿Sí? entonces Entonces hay podría, una dimensión del arte que trasciende lo ordinario, lo común. ¿Sí? ¿De acuerdo? entonces podría ser en vez de común universal. Bueno, es una reflexión que atañe a lo universal, a lo que puede ser, pero dice Aristóteles, es mejor lo imposible verosímil que lo meramente común. ¿Sí? Entonces, vamos a dar un espacio en la próxima sesión para conversar y para que estas dudas, estas preguntas que ustedes se han formulado, ¿sí? Las expresen, las expongan y nosotros tengamos un diálogo que aclare
o que nos permita mejorar nuestra comprensión. Ahora, toda comprensión es tentativa, ¿sí? Toda comprensión es tentativa, pero ojo, hay que cuidar que nuestros ejercicios de lectura y de comprensión se atengan a los términos que aparecen formulados en los textos a los cuales nosotros estamos accediendo y tratando de acceder y comprender. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces sí es un problema difícil, ¿sí? Y tu pregunta merece una mayor atención y un mejor análisis, ¿sí? Lo vamos a hacer en la próxima sesión, ¿sí? De lunes. Que estén muy bien, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra, gracias. Gracias a ustedes también. Hasta luego. Hasta luego.